¿qué es la química? Entonces, eso de ciencia natural, si la química es todo lo contrario, la química no es artificial, ¿no? Natural, pues la biología, ¿no? La geología, ¿no? La física, no sé, claro, la química está ahí en medio. Hombre, pues sí, pero vamos a ver que además de una ciencia natural, la química es una tecnología, un arte y también magia. No es el orden en el que ha aparecido esto a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué es una ciencia natural? Pues porque si queremos saber la composición de la materia, la composición de la Tierra, de los seres vivos, necesitamos a la química. Por tanto, el estudio de la naturaleza necesita la química. Tiene que ser una ciencia natural. Pero claro, esto empezó como un arte, ¿no? Antes de que se conocieran los principios, ¿no? Los principios que había debajo de todo ello, ¿no? La estructura del átomo, etcétera, etcétera. Ya había gente que trabajaba con la materia y con sus transformaciones. Entonces he puesto ahí como ejemplo, pues, arte desde el punto de vista de no de las bellas artes, sino arte como habilidad. Entonces, como la maestría para hacer algo, por ejemplo, trabajar con el vidrio o trabajar en repostería. Fijaos cómo se parece el vidrio a alta temperatura al comportamiento que hay dentro de esa golosina, ¿no? Algo tienen en común, ¿no? Porque son materiales, ¿no? A distintas temperaturas. Bueno, si realmente queremos aplicar la química para algo y no solo limitarnos a conocer la naturaleza, estamos hablando ya más bien de una tecnología. Entonces, con Lavoisier, cuando se empezaron a pesar las sustancias y a comprobar lo que ocurría en las reacciones y medir los calores, etcétera, etcétera, nos pasamos ya al estudio aplicado, ¿no? Y por tanto, pues tenemos ahora métodos muy sofisticados para analizar la naturaleza. ¿Y por qué pongo magia? Bueno, pues porque también hay química, aunque no nos interese lo que está ocurriendo ahí, pero sí que los fuegos artificiales, ¿no? La alquimia antiguamente, eso ya está pasado de moda. Entonces, fijaos que he puesto ahí dos flechas, porque podemos ver en los 4 cuadrantes que cuando la magia se aplica para algo, aunque no sepamos lo que está pasando, eso se convierte en un arte, ¿no? Los artesanos. Y si la magia realmente la razonamos, eso es una ciencia natural. Y si ese conocimiento racional lo aplicamos, es una tecnología. Sería el 4 cuadrante que tenéis ahí arriba a la derecha. Bien, entonces, ¿a qué nos dedicamos los químicos? Tradicionalmente todavía se sigue dividiendo las disciplinas de la química en química inorgánica, química física, química orgánica, química analítica. Pero a mí me gusta más poner esta clasificación. Los químicos estudiamos materiales, estudiamos moléculas, estudiamos procesos y productos y análisis y control de todo ello. Análisis de materiales, análisis de procesos, control de productos. Por eso lo he puesto en el medio, ¿no? Entonces, moléculas, por ejemplo, la primera que he puesto ahí es el taxol. El taxol es una molécula natural, que es el anticancerígeno más utilizado porque es el más eficaz. Se descubrió en la corteza de un árbol, pero claro, teníamos dos opciones, o cargarnos la población completa de árboles, porque está muy poco concentrado en el árbol, o buscar una ruta sintética para obtener esa molécula. Esto lo consiguió un grupo americano, patentó la ruta sintética y pues el departamento de esa universidad, en la que por cierto trabajé, no es el departamento de la universidad, pues vivía de la patente de esta, ¿no? Del taxol. Bueno, también podemos estudiar proteínas, ¿no? Sobre todo en relación con los bioquímicos, y entonces en este caso pues he puesto una como ejemplo. No voy a contar más historias de cada molécula porque, como digo, quiero terminar pronto. En cuanto a materiales, pues podemos conocer el comportamiento del vidrio que hemos visto antes, ¿no? Cómo se trabaja el vidrio, porque hay unos vidrios que resisten a los golpes y otros no. O, por ejemplo, materiales polímeros que sirven para fabricar chalecos antibalas, ¿no? Por sus propiedades mecánicas excelentes, ¿no? Como es el Kevlar, que tenemos ahí en ese guante, ¿no? En el caso de los procesos, pues tenemos ahí cómo se fabrica el papel a partir de las células, ¿no? De los árboles, la celulosa, mejor dicho, ¿no? Que está en las plantas, o cómo cosechamos algas y con las algas luego fabricamos o extraemos, mejor dicho, algunos de los coloides con los que vamos a trabajar hoy, ¿no? O similares a los que vamos a obtener hoy. Productos es cuando ya estos materiales o estas moléculas se convierten en algo que ya el cliente pues, puede comprar, ¿no? Un barniz es una combinación de moléculas que tiene una aplicación, ¿no? Pero puede ser un detergente o unas tiras, ¿no? Por ejemplo, para detectar si hay una enfermedad o no, un trozo de papel. El embarazo, ¿no? Si es positivo o negativo, pues hemos incorporado una biomolécula, un biomarcador
o un inmunoensayo, en una tira de papel lo hemos convertido en un producto. Análisis y control, pues puede ser desde analizar pues, si este deportista ha consumido tal cosa o no, hay que tener mucha precisión en ese análisis, o si las piezas pasan el control de calidad o no. Fijaos entonces que la química se caracteriza porque los químicos trabajan en conjunto con otros tipos de científicos o de tecnólogos, ¿no? Entonces, en el campo de materiales, pues estamos en relación, según lo que hemos visto antes, ¿no? Con la biología, con la geología, ¿no? Porque tenemos ahí los minerales y los cristales, ¿no? En el caso de las moléculas, con la bioquímica, en parte con la farmacia. En el caso de los procesos y los productos, esto ya es más ingenieril. Entonces, un químico puede diseñar un producto, pero siempre en contacto con un ingeniero industrial, ¿no? Si va a tener una aplicación en el mundo de la medicina, pues quizá con un farmacéutico, y en caso de los procesos, pues ingeniería química, ingeniería ambiental, ¿no? Bueno, 100% natural, pues eso, si buscáis ahí, pues esto libre de químicos, no contiene químicos, hombre, ya sabéis que es mentira. Entonces, el lapislázuli o azul ultramar era un pigmento muy utilizado en la Edad Media y muy caro, se obtenía a partir de un mineral, había que buscar el mineral, pero se encontró una ruta sintética para obtener ese mismo material, que es usar esos componentes, ¿no? Caolín, azufre y brea. La piedra de alumbre, ¿no? Aquí tengo alumbre que pone 100% natural. El alumbre es un mineral, pero claro, yo también lo puedo sintetizar en el laboratorio, ¿no? Sulfato de potasio y aluminio hidratado y fabricar una piedra probablemente sintética de alumbre y decir, bueno, pues ¿cuál será mejor? Hombre, el natural mucho mejor. Bueno, quizás no, porque el natural puede tener impurezas y el sintético puede estar al 99,999% de puro, ¿no? Entonces, ¿qué vitamina es mejor? ¿El ácido ascórbico de un limón o el sintético? Pues claro, un químico os dirá que son lo mismo. Pero alguien que no se crea mucho la química dirá que son distintos. Hombre, el ácido ascórbico mucho mejor si sale del limón, ¿no? Bueno, pues esto es lo que me gustaría que la gente lo pensara, porque claro, si es una molécula, ¿no? La teoría de la fuerza vital o el vitalismo creía que las moléculas orgánicas solo se podían obtener a partir de seres vivos. Y entonces Bohler, un químico alemán, obtuvo por casualidad urea, que es un compuesto biológico, a partir de minerales. Cuando él quería obtener otra cosa, cianato de amonio, le salió urea. ¿Por qué? Pues porque en esas temperaturas se convierte el cianato de amonio en urea. Y dijo, bueno, esto no puede ser. Urea, si no ha habido animales y plantas de por medio, imposible, ¿no? Ese fue el fin de la teoría vitalista, ¿no? Bueno, igual es un poco diferente, como os decía antes, el ascórbico del limón del artificial. ¿Por qué? Pues porque no sé si os suena el carbono 14. El carbono 14 se usa para datar, ¿no? La datación por carbono 14 quizá os suena, ¿no? ¿Por qué? Porque en la atmósfera el CO2, que es el que captan las plantas para fabricar materia viva, resulta que en la atmósfera con los rayos cósmicos en parte se producen procesos que nos convierten el carbono 12 en carbono 14. Y el carbono 14 tarda 5.000 años en descomponerse hasta la mitad. Por eso podemos hacer dataciones, ¿no? Yo he encontrado una puerta de madera y me dicen que es medieval, pero es del siglo XVI, del XIV, del XI o del XIX, o es una falsificación del siglo XX. Pues precisamente porque el carbono 14 se va descomponiendo, yo puedo saber cuántos años tiene eso, porque proviene de una planta que tenía una cantidad de carbono 14 que ha ido perdiéndose por la descomposición natural. Entonces, por eso os decía, el ácido ascórbico, si lo obtengo a partir del petróleo, que por cierto es un producto natural, porque el petróleo es un producto natural, ¿sí o no? ¿No? Claro, vale. Entonces, lo puedo obtener del petróleo o lo puedo obtener del limón. Entonces, puede que cambie un poco el carbono 14. ¿Eso influye en que este ácido ascórbico siente mejor o peor? Pues yo creo que no, pero bueno, si alguien quiere ser muy puntilloso, podemos llegar hasta ahí. Bueno, la púrpura, fijaos, los cardenales, los altos dignatarios en el Imperio Romano, etcétera, etcétera, iban de púrpura. Púrpura era el color de las clases dominantes, reyes, como digo, cardenales, senadores. ¿Por qué? Porque ese era el color más caro. ¿Y por qué era más caro? Pues porque había que machacar caracolas. 1 gramo, 9.000 caracolas para obtener 1 gramo de púrpura. Claro, eso era carísimo. Bueno, cuando los españoles fueron a América, se encontraron con que allí muchos indios iban de rojo. Bueno, pobres y ricos, ¿cómo puede ser esto? Bueno, porque usaban otra fuente para el color rojo, que es el carmín. ¿Os suena el carmín? Algunas, sobre todo, os habéis puesto en los labios. Bueno, proviene de la cochinilla.
El carmín ahora mismo ya no hace falta ir a México porque en Canarias hay un clima favorable y también hay cochinillas, ¿no?, que crecen como parásitos sobre unas plantas concretas que se pueden cultivar en Canarias y por tanto a partir de ahí se extrae, no, vosotros extraeréis dentro de 5 minutos esto a partir de las cochinillas. Bien, entonces fijaos, fresas y huevos, 100% naturales. Pues si leéis la letra pequeña, nunca mejor leer la letra pequeña, veis que las fresas tienen ahí pues algo que a la gente no le gusta, aparte de nombres muy largos y muy complicados. Fijaos, las fresas tienen el E210, ¿no?, y el E236, que son conservantes, y el E296, el E160, que es un colorante, ¿no?, el E161C, el E140. Y fijaos, el huevo, la cáscara de huevo, por ejemplo, no sé si la veo por ahí, la he perdido, pues ahí tengo colores, el 160C, tengo el E306, y no veo la cáscara, pero también estaba por ahí, ¿no? Si la veis, me decís. Abajo pone E170. Eso es, shell, eso es, la cáscara, E170, eso es carbonato de calcio. Que ponga ese número no significa que sean sintéticos, bueno, claro que son sintéticos, como que lo ha sintetizado la gallina, ¿no?, ¿vale?, o el fresal. Claro, es que eso es exactamente lo que son el E125, el E170, el E162. La mayoría de esos compuestos son naturales, aunque los podamos obtener también en el laboratorio. Bueno, el chocolate es tóxico, mucho cuidado, para los perros, ¿eh?, porque tiene esta molécula, tiene teobromina. Y fijaos que el chocolate es un material complicado y también interesante porque puede cristalizar de distintas maneras, ¿no?, esas grasas que tienen, y el mejor chocolate es la forma 5. Entonces las propiedades reológicas, que así se llaman, ¿no?, o mecánicas o viscosimétricas, pues son interesantes y también las vamos a estudiar. Entonces lo que vamos a estudiar hoy es los números de la muerte, ¿no?, los códigos E, los números de la muerte, vamos a morir seguro. ¿Y qué colorantes he puesto ahí de ejemplos? Pues la curcumina, se obtiene de la cúrcuma, una planta, la vitamina B2, el ácido carmínico con el que vais a trabajar, la indigotina, el índigo, ¿no?, si lleváis vaqueros, pues lleváis ahí un extracto de la Indigofera tinctoria. Bien, la tinta ferrogálica que se ha usado hasta el siglo XX, hasta bien entrado el siglo XX, se obtenía a partir de las agallas de roble ricas en taninos, mezcladas con, lo pongo ahí, vitriolo. El vitriolo era el nombre que tenía el sulfato ferroso, porque el aceite de vitriolo era el sulfúrico, que ya lo conocían los alquimistas. Voy atrás, ¿no?, a la transparencia, a la diapositiva que he puesto antes de los alquimistas. Y en cuanto a espesantes, pues la mayoría se llaman hidrocoloides, son polisacáridos casi todos ellos, también hay alguna proteína que no he puesto ahí, como puede ser la gelatina, ¿no? Pero fijaos ahí los orígenes, ¿no? Bueno, ahí me he equivocado, los carragenatos ahí, eso que pone ahí cochinilla grana está mal, eso es que copió y pegado, perdón. Entonces, goma garrofín, goma guar, goma arábiga, os sonará, ¿no?, la goma santana. Luego, la carboximetilcelulosa es un derivado de la celulosa no se disuelve, pero si la trato un poco químicamente, puedo conseguir que sea soluble, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es más viscoso? ¿La miel o la mayonesa? Yo os pregunto, ¿quién dice que la mayonesa? Que levante la mano. Nadie. ¿Quién dice que la miel? Vale, ¿y quién no ha dicho nada? ¿Quién no ha dicho nada? Que levante la mano, hombre, que sea valiente. Vale, esos son los que han acertado. Esta vez por quedarse callado. Porque la respuesta correcta es depende. Entonces ahí vamos a ver un poco el comportamiento reológico, como he dicho antes, ¿no?, de las viscosidades. Fijaos en el diagrama que está ahí en la mitad. La miel es un líquido newtoniano. Quiere decir que por muy rápido que yo agite rápido o agite despacio, la resistencia al flujo, que así podríamos definir la viscosidad, es la misma. Entonces sigue la ley de Newton de la viscosidad. Sin embargo, la mayonesa, cuando yo la dejo, pues no fluye. Fijaos que si yo he hecho un chorro de mayonesa, no lo voy a hacer porque no he traído el recipiente, ¿no? Luego lo hacemos si queréis en el laboratorio. Pues se queda la montañita y se queda hasta mañana. Pero si yo pongo la miel, que es muy viscosa, como ha dicho la mayoría, pues la miel se me expande. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo mucha cizalla, mucha tensión, ¿no?, mucha velocidad de cizalla, que es como se llama. Entonces aquí está la miel cuando hago un esfuerzo muy lento. Es muy viscosa. Pero cuando agito deprisa, la mayonesa. La mayonesa fluye muy bien, mucho mejor que la miel, que sigue resistiendo un montón. Entonces fijaos que la viscosidad es muy alta a esta cizalla para la mayonesa
y muy baja para esta cizalla, mientras que, como digo, la miel se comporta como newtoniana. Entonces, ¿cómo se mide la viscosidad? Pues ahora lo vamos a ver en el laboratorio. Entonces, tenemos que ver la resistencia al flujo o el tiempo que tarda en caer entre dos líneas. Entonces, fijaos que si lo que mido es la velocidad de caída, si es muy denso, también influye. Lo vamos a poner en la siguiente transparencia, ¿no? Vais a usar este viscosímetro de copa, ¿no? Lo usan también los que trabajan con pinturas para ver si han echado mucha agua o poca agua a la pintura y fluye bien o mal, ¿no? Y también hay un viscosímetro de bola, ¿no? Porque yo puedo ver, si lleno esto de un líquido, cuánto tarda en caer la bola, que dependerá de la viscosidad del líquido, ¿no? Entonces, los fluidos no newtonianos hacen cosas curiosas, ¿no? Los newtonianos tienen este comportamiento, si aumento lineal, la respuesta es lineal, pero hay algunos que tienen menos viscosidad de la que uno esperaría o más, ¿no? Bien, y algunos incluso que cambian con el tiempo, ¿no? Que si yo agito durante mucho rato, cada vez es menos viscoso, aunque no cambie la velocidad de agitación. Entonces, fijaos que las gomas naturales que hemos puesto antes, la goma guar, la goma Santana, la goma de garrofín, con el que vais a trabajar, la celulosa, pues en función de la concentración, por supuesto, son todas más viscosas, aunque luego se cruzan. Pero en función de la temperatura también son menos viscosas, como esperaríais todos, pero claro, unas cambian más rápido que otras, pero me interesa el último diagrama. En el último diagrama veis que la roja cruza a las demás. Entonces, este es el comportamiento no newtoniano. Si fueran newtonianas las gomas, todas serían planas, como le pasa a la miel. Pero se comportan todas, como son moléculas complejas, como no newtonianas, y entonces pues tienen esas pendientes, ¿no? Entonces fijaos que la viscosidad depende de la velocidad a la que yo hago el esfuerzo, ¿no? Y entonces lo que vais a hacer en el laboratorio es medir la viscosidad de varias gomas y de sus mezclas. ¿Por qué? Porque hay un comportamiento sinérgico. Cuando mezclo goma Santana, que es de origen bacteriano, con una goma como la guar, que es un polisacárido vegetal, no porque sea vegetal y bacteriano, sino por la estructura química, ¿no? O bioquímica, entonces resulta que si una tiene una viscosidad de 5 y la otra de 6, la mezcla, ¿qué tendría que tener? Si una tiene viscosidad 5 y la otra 6 y las mezclo, ¿qué me tendría que dar? 5,5, claro, 5,5. Un comportamiento aditivo sería 5,5 la media, y sin embargo me da mucho más que cualquiera de las dos por separado. Eso es lo que vais a ver en el laboratorio. Algunos lo veréis y otros no, porque cada uno medirá unas gomas y a alguno le tocará premio y otro no. Entonces vais a medir tiempos de caída con un termómetro. Entonces hay que llenar la copa con un volumen fijo, que es lo que cabe, que son 100 mililitros, y medir cuánto tarda en caer. Lo hacéis 2 veces para hacer la media. Entonces os voy a dar aquí una tabla para que llenéis cada equipo lo que le ha salido, ¿vale? Y luego cambiáis, porque solo hay 4 viscosímetros, aunque hay 8 equipos, pero podemos rotar. Bueno, lo veréis. Entonces, como os decía antes, también vais a medir la densidad, porque, claro, un líquido que es poco viscoso, pero muy denso, cae más rápido. Entonces, la viscosidad cinemática es el cociente entre la viscosidad propiamente dicha y la densidad. Lo que pasa es que vais a ver que todas las densidades son parecidas, o sea que no, si influyen todas igual. Va a ser casi la densidad del agua, porque van a estar muy poco concentradas. Todas las gomas con las que vais a trabajar están al 0,5% y algunos vais a añadir sal y otros no, porque la sal también favorece o dificulta este efecto sinérgico, ¿no? Más bien favorece. Y ya por último, si nos da tiempo, a los que no se tengan que ir, con lo que nos quede de la goma guar o de las otras gomas, lo que haremos es un poco de Bavoplast, que es como yo lo llamo, Blandy Blue, que se llamaba cuando yo era joven, o Slime, que lo llaman los americanos. Entonces puedo entrecruzar los polisacáridos, que tienen muchos grupos OH, con bórax. El bórax sí que lo obtengo en el laboratorio, ¿vale? Esto no lo saco de ningún árbol, aunque hay fuentes de boro en la naturaleza, por supuesto, minerales y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que actúan, como tienen 4 zonas de enlace, actúan de enlace entre varias cadenas, pero son enlaces temporales, no son covalentes. Entonces, por eso fluye. Si yo dejo aquí el Bavoplast, pues fluye, es viscoso, como un líquido, fluye, ¿vale? ¿Por qué? Porque los puentes se rompen y se forman. Entonces, si se rompen y se forman, lo lógico es que si puede, pues fluya. Pero en un tiempo muy corto, si lo tiro o le doy un golpecito, puede rebotar, porque se comporta como elástico en un tiempo corto, ya que no da tiempo a que fluyan las cadenas. Entonces, por eso es un material viscoelástico, porque tiene viscosidad como un líquido y elasticidad como un sólido. Entonces, vamos a trabajar con el extracto del árbol, de una leguminosa, de la que se obtiene la goma guar, y otras gomas que veréis después, y con cochinillas desecadas. Están muertas ya, no os preocupéis. Venga, pues ya nos vamos al laboratorio.
Bueno, entonces fijaos que en cada equipo tenemos dos zonas. La zona de atrás es para extraer el colorante de la cochinilla, que ahora os la pasaré porque está ahí guardada en una caja, y vamos a medir cómo cambia el color con el pH. Porque claro, para teñir tejidos, si yo uso mordientes, los mordientes me modifican o bien la acidez o me facilitan que ese colorante se una a un tejido porque tiene aluminio, porque tiene hierro, no nos vamos a meter en eso, pero sí quiero que veáis colores distintos y también he puesto un poco de lana, pues si os da tiempo metéis un poco de lana y veis si cambia el color o no. Entonces lo lógico es que cojáis las cochinillas, las machaquéis con el mortero, ese polvo que os queda bien fino lo paséis a un vaso, le añadáis agua del grifo, pero si podéis desionizada, pues mejor, porque así sabemos que no hay otros iones que influyen, y luego lo filtréis. Ese filtrado lo repartís en varios tubos, y en cada tubo le echáis, pues a uno nada, a otro le echáis un poco de sal, a otro bicarbonato, a otro cal, a otro ácido cítrico, por ejemplo, y veis cómo el color del carmín cambia. Y también podéis coger un poco de extracto de cochinilla y ponerlo en la mano, porque creo que sabéis las chicas, yo es que no lo sabía, porque yo no usaba, que a cada persona le queda de un color distinto cuando se da el mismo pintalabios. ¿Sí o no? ¿Os suena? Es que ya no usáis pintalabios. Pues eso es por el pH de la piel. Entonces, si uno tiene un pH un poco más ácido o menos, pues le puede cambiar el tono, ¿eh? Lo podéis hacer en la mano, ¿vale? Y luego, la zona de gomas es para mezclar. Entonces, fijaos que en el papel que tenéis escrito pone GA, GU, X, CMC, no, en el papel que tenéis, en el papel, perdón, el que está debajo de los vasos. X, CMC, GA, GU, ¿vale? Entonces aquí luego haremos una tabla, bueno, si nos da tiempo, supongo que sí. X, GA, GU, CMC o sus mezclas. Entonces tenéis que medir lo que ponga. Entonces os he dado una hojita para que apuntéis, que no se os olvide. Entonces tenéis que añadir la cantidad hasta la raya, poner el dedo antes de añadir, porque si no se caerá, ¿no? Y poner un vaso debajo para recoger lo que cae, ¿vale? Y entonces medís con el cronómetro el tiempo de caída y lo hacéis 2 veces. Eso para la goma X. Para la goma siguiente lo mismo y para una mezcla 50-50, que tendréis que hacerlo con la probeta. Cogéis 100, mezcláis, hacéis 200 y usáis 100 para hacer la medida. Entonces siempre tenemos que medir el mismo volumen de líquido, si no, no vale para nada la medida, ¿vale? Entonces, lo que pone ahí es una cosa más, que esto me lo podría haber ahorrado porque es más tiempo que vamos a tardar, es que, excepto la última mesa, todos los que estáis por aquí, estaría bien que le añadieseis a cada goma un 1% de sal. Entonces, si cogéis, entonces lo primero que deberíais hacer, entonces, primero, el equipo ya se divide directamente en dos. Unos empiezan a trabajar con los carmines, los que más les interese eso, y los otros empiezan a trabajar con las gomas. Si os da mucho asco las cochinillas, pues empezáis con las gomas y luego ya os contarán lo que les ha salido y viceversa. Entonces todos podéis ver todo, pero no vamos a poder hacer todos todo. Lo que pasa es que lo vas a ver porque va a estar al lado tuyo. Entonces, como digo, aquí están los recipientes y yo os voy a repartir lo que me digáis. Entonces os voy a repartir pues 100 y 100 de lo que me digáis que pone en vuestro papel, CMC, GA, GU o X. Y entonces con eso, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues excepto la última mesa, todos vosotros tendríais que ir a pesar 1 gramo de sal, añadirlo y disolverlo. Porque vamos a hacer las medidas en unas condiciones más parecidas a las que se usan en los alimentos, que todos tienen sal, porque es que además el efecto se ve mejor, creo. Entonces el control van a ser ellos porque lo van a hacer sin sal y a lo mejor el efecto no es para tanto. Entonces eso lo vamos a investigar hoy, estamos investigando, yo no lo sé porque no las he medido sin sal, las he medido solo con sal. Entonces, la otra cosa que podéis hacer mientras tanto, ya que sois 4 en los equipos, ¿no?, es que esto es el densímetro. Entonces, si echáis 100 mililitros de la goma a la probeta, bueno, o sea, lo que tenéis que hacer es coger aproximadamente 100, podéis coger un poquito más. Echáis aquí, ponéis el densímetro y veréis que el líquido flota y llega a un punto y esa es la densidad. Y la anotáis en la tabla que os he dado, ¿vale? Cuidado porque esto es frágil, bueno, todo es frágil, pero esto especialmente, ¿no? Y eso es todo, ¿vale? Entonces, me preguntáis las dudas que tengáis, pero lo primero que deberíais hacer es venir a por la cochinilla o venir a por las gomas.